El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona, diga conmigo, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todos el 2, por favor, fuerte. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Tome su lugar. Cada vez que usted ignora una señal de tráfico, usted está siendo condenado, no bendecido. Ese amén no se oyó. Cada vez que un hijo acá le responde a su papá, a su mamá o le rezonga, usted está siendo condenado por la palabra de Dios y no bendecido por la palabra de Dios. ¿Quiere que le siga? Cada vez que usted rompe fila en una institución pública y le hayan dicho aquí usted va a hacer cola y usted viene por rebelde y se va a otra cola, usted no está siendo bendecido, usted está siendo ¿qué? Condenado. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Como que no me creen, ¿verdad? Vamos al versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Ah, no, yo no voy a estar haciendo cola, esa cola tan grande, yo me voy a esta mejor, la cola de los inválidos. No sé si alguien me está escuchando. Denle la mano que está a su lado. Espero que usted no sea así. Y luego cuando ya le tocó su turno, lo mandan de regreso a hacer a la cola que donde ya hubiera ido más avanzado. ¿A cuántos sinceramente les ha pasado esto? ¿Sabe que por naturaleza el hombre y la mujer son rebeldes? Por naturaleza. Desde que entró el pecado. ¿Cuántos reconocen que les cuesta someterse? Van a un campamento, amén, y le dice el que dirige ahí su grupo: mire, antes de que salgamos vamos a dejar todo bien limpio. No, hombre, como que al revés, mejor decirlo al revés. ¿Los tienen oídos? O se le dice el pobre hermano o hermana que dirige el grupo: mire, las ancianas se van a quedar en las camas de abajo y las jóvenes, las más jóvenes, más potentes, en las camas de arriba. Y mira, las pobres ancianitas las dejan arriba. Y cuando llega el líder a querer corregir, dice: hermana, ¿por qué no se viene aquí? No, es que yo llegué aquí primero. Nos cuesta someternos. ¿Y cómo empieza ahí el versículo del 1? Sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. ¿Por qué razón? Porque da una razón, no solamente dice sométase. Pero usted va a preguntar, ¿pero por qué? Ahí está la respuesta. Porque no hay autoridad aquí en la tierra sino de parte de ¿quién? De Dios. Y todas las que hay aquí en la tierra por Dios han sido ¿qué? ¿Por qué es que por Dios han sido establecidas? Porque Dios representa toda autoridad en el cielo o en la
¿Cuántos tienen oídos? Entonces, el ser humano ha tomado como algo liviano esta cuestión de someterse a la autoridad. Adán y Eva, hablamos las semanas pasadas, tomaron livianamente someterse ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos tienen oídos? En el caso de Eva tenía dos autoridades. ¿Quién era la terrenal de Eva? La autoridad terrenal. Adán. ¿Quién era la autoridad sobre toda autoridad? Sobre Eva. Dios. Dios les había dado ¿qué? Una orden. ¿Cuántos tienen oídos? Y esa orden requería ¿qué? Sometimiento. Una orden no es para que usted haga lo que usted quiera, es para someterse. Y eso te hace a ti una persona obediente. ¿Cuántos tienen oídos? Dios le dijo: no coman de ese ¿qué? Árbol, porque el día que coman van a ¿qué? A morir. Por lo que yo puedo entender acerca de la palabra de Dios en cuanto a autoridad, es que tú y yo no tenemos derecho en discernir en lo que te conviene o no te conviene, en lo que debes o no debes hacer, mientras la autoridad te dé una orden. Eva pensó que le convenía comer ¿qué? La fruta. Dice que la vio que ¿qué? Con buenos ojos. La vio, dice, gustosa a los ojos y al paladar. Es el problema nuestro. Cuestionamos siempre aquello que ya ha sido establecido como una orden y usamos nuestros propios conceptos. ¿Para qué? ¿Para obedecerla o para desobedecerla? Para desobedecerla. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, viene Eva, preste atención, y toma del fruto sin primero ¿qué? Consultar con su esposo. ¿Cuántos tienen oídos? Ella viene y lo toma. Es como cuando usted agarra la chequera, usted mujer, y firma un cheque sin primero avisarle a su esposo, por lo menos. Usted está siendo rebelde, aunque usted no lo quiera aceptar, porque el dinero ahora ya no es suyo, ahora es de los dos. ¿Cuántos tienen oídos? Porque los dos ahora son una sola ¿qué? Carne. En un matrimonio donde hay rebeldía no puede haber bendición de Dios. Solamente, según la palabra, versículo 2, va a haber ¿qué? Condenación. ¿Bajo qué quiere vivir usted? ¿Bajo qué principio? ¿Condenación o bendición? Yo prefiero la bendición, me cueste lo que me cueste. Entonces, Eva se encontró con la libertad. Una vez ya había sido engañado por la serpiente y no obedecer a la autoridad de Dios que le dijo: no comas, punto y final. La orden de Dios no te da ni siquiera, y ni me da a mí acceso a sí, pero. ¿Cuántos tienen oídos? Típico latino, ¿verdad? Cuando nos dan ¿qué? Una orden. Mire, antes de que usted se vaya, por favor, quiero que me limpie todo ay, pero entienda, es una orden, no una sugerencia. Repita conmigo en coro: ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser así? Dios dejó abierto para Adán y Eva para que ellas dedujeran su propio pensamiento, o la orden es una orden. La orden es una orden. No comas. Sí, pero se ve sabrosa esa fruta. Pero ¿qué les dijo Dios? No comas, punto y final. Mire, hoy los hijos se dan el lujo, ¿verdad? Sí, papá, pero oiga, como que si ellos tuvieran la razón más que el papá. ¿Qué le están queriendo decir al papá? Tú no sabes nada. ¿Cómo vas a saber un niño que todavía le salen los moquitos ahí? ¿Cómo vas a saber más que un papá? Pero el niño se da hasta el lujo ¿de qué? De querer ¿qué? Corregir al papá.
ese niño, si no endereza su camino, su pensamiento, su corazón, mi amado hermano, en su frente, en todo su ser, va a tener las letras de ¿qué? Condenación. Aunque él estudie, aunque él se gradúe de la mejor universidad, tarde o temprano la condenación va a llegar a su vida. Puede ser que no llegue ni a disfrutar su dinero, no llegue a disfrutar su familia. ¿Cuántos tienen oídos? Pero de que va a vivir bajo condenación, va a vivir bajo condenación. Porque la rebeldía, el no someternos a la autoridad, dice el Dios, no digo yo, nos trae ¿qué? Condenación. Luego viene la mujer y le da a Adán la fruta para que coma. Y Adán tenía sobre su cabeza una autoridad. ¿Quién era? Dios. ¿Y qué le había dicho esa autoridad? No que no comas. Y fue más fuerte las palabras de Eva que las palabras de Dios. Pudieron más las palabras de la mujer que las palabras de Dios. Dígale que está a su lado con amor, tenga cuidado. ¿Qué palabra usted está obedeciendo? Pudo más las palabras de Eva que las palabras de Dios. Las palabras de Eva decían, come mi amor. Las palabras de Dios, ¿qué decían? No coma mi hijo. Y a su nombre, toda la vida usted va a estar en esa dualidad. O actúo rebeldemente o actúo obedientemente. O me someto o no me someto. ¿Cuántos tienen oídos? Pero toda la vida hasta que muera, usted siempre va a tener que tomar esta clase de decisiones. Si toma la correcta, usted va a ser bendecido. Si toma la incorrecta, usted va a ser ¿qué? Maldecido. Va a ser condenado. Va a vivir bajo ¿qué? Condenación. Los dos no obedecieron a la palabra de Dios. Y muy pronto se dieron cuenta que la rebelión no va con Dios. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Siguió la vida igual? ¿Siguió la vida igual? Repita conmigo, mi vida no será la misma en el momento que yo no me someta a Dios. Cada decisión que usted toma incorrectamente en la vida, su vida no será igual el día siguiente. Las semanas siguientes, los meses siguientes o los años siguientes. ¿Cuántos tienen oídos? Estudiamos también, mi amado hermano, el caso de Noé, ¿se recuerda? De sus hijos. ¿Cuántos tienen oídos? Donde uno de los hijos sobrepasó su autoridad y dos de ellos se sometieron a ella, y los dos que obedecieron fueron ¿qué? Bendecidos. Y el que desobedeció, fue rebelde con su padre, toda su vida fue ¿qué? Maldecida. Toda su vida fue ¿qué? Maldecida. Me gusta mucho esto, mi amado hermano. ¿Sabe por qué le digo? Porque estudiando los linajes de estos tres hijos, nos damos cuenta que Jesucristo, y vamos a ir al capítulo, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 20.
Sem y Jafet fueron los hijos que obedecieron a Noé, que no descubrieron su vergüenza. Amén. Mas Cam fue el hijo que rebelde. Y más adelante vemos nosotros, mi amado hermano, y esto lo va a sorprender a usted, que Jesucristo nació de la descendencia de Sem. ¿Cuántos tienen oídos? El Señor Jesucristo nació de los descendientes de Sem. Y los descendientes de Cam, al nomás terminó el diluvio, todos los descendientes de Cam fueron esclavos hasta el resto de sus vidas. Y mire cómo Dios bendijo a Sem. De ahí vino, de ese linaje nació Jesucristo. Y del otro, ¿cómo es que se llama el otro? Jafet. Toda la descendencia de los predicadores vienen de ahí. Todo aquel que predica la palabra de Dios viene de ahí. ¿Producto de qué? Mire, solo por un simple acto de obediencia, de sujeción a sus padres, fueron bendecidos toda su vida. Y aquel que se rebeló contra su padre, no sujetándose a él, terminaron ¿qué? Siendo esclavos. Diga conmigo, esclavos. Entonces, ¿paga bien la rebelión? Paga muy mal. ¿Cuántos tienen oídos? Estudiamos el caso también de Nadab y Abiú. ¿Se recuerda? Hijos del sacerdote Aarón. Estos chicos, al igual que los jóvenes de aquí de la iglesia, que crecen en la iglesia, aprenden casi todo. Algunos aprenden a tocar instrumentos, otros aprenden todos los cantos, todos los coros de la iglesia, etcétera, etcétera. Estos chicos crecieron en la iglesia, eran los ayudantes del sacerdote. cuando tienen oídos? Pero en la palabra, en el mandamiento de Dios, solamente Aarón era autorizado a ofrecer ¿qué? Los sacrificios. Y un día, no sé qué pasó, pero Nadab y Abiú dijeron: sí, ya lo aprendimos muy bien. ¿Cuántos tienen oídos? Y les conté mi caso, ¿verdad? Cuando yo agarré un carro de escondida de mis papás. Yo sé manejarlo y ahorita no están y me lo llevo y ya sabe lo que me pasó. Por rebelde. Traspasar ¿qué? La autoridad de ellos. Actuando rebelde ¿qué? Mente. Estos chicos dijeron: no, pues nosotros ya sabemos cómo mi papá lo hace, ya tenemos años de ver, ayudarle. Y se atrevieron a ofrecer ¿qué? Los sacrificios a Dios. Sin autoridad de Dios y sin la autoridad de ¿quién? Del sacerdote de la casa. Aarón se quedó como si nada. Pero ¿quién se enojó? Porque nosotros no podemos hacer nada. Somos seres humanos igual que ustedes. Pero ¿quién es la autoridad? En el cielo y en la tierra, Dios. Él es el que va a actuar. Viene Dios y se enoja, dice, su ira se enciende. Y así como prendieron fuego ellos para ofrecer el sacrificio, Dios prendió fuego, dice, y los mató con el fuego. ¿Es recompensada la rebelión? Es recompensada, pero no gratamente. No como a usted le agradaría. ¿Cuántos tienen oídos? Preste atención. El someterse o no someterse a la autoridad es como cualquier otra ley. Ya le mencioné, la ley de la gravedad, ¿qué dice? Usted todo lo que tira se va ¿para dónde? No se puede cambiar. Usted se somete a la autoridad, ¿cuál va a ser su beneficio? Bendición. Usted no se somete a la autoridad, ¿cuál va a ser su pago? Condenación. No puedo, diga conmigo, las leyes no se pueden cambiar. ¿Alguna vez se ha inventado usted alguna ley de matemática que diga, bueno, la ley de la matemática dice 2 más 2 son 4, pero de aquí en adelante yo os digo 2 más 2 son 5? ¿Quién lo va a seguir a usted? Solo usted y tal vez sus hijos.
que le dé a puro palo que lo haga creer eso, pero no creo. Las leyes ya han sido ¿qué? Establecidas. Si las leyes naturales así son, imagínense las de Dios, que a Él dice que no se le escapa ni una tilde ni una jota hasta que todo sea ¿qué? Cumplido. Entonces, en otras palabras, debíamos de tomarlo con mucha ¿qué? Seriedad. ¿Cuántos tienen oídos? Wow. Yo les decía la otra vez, si esto a mí me lo hubiera enseñado hace 15, 20 años, estuviera mejor de lo que estoy ahorita. Porque no hay mejor bendición que estar bajo autoridad. No hay mejor bendición, jóvenes, chicos, señoritas que están aquí, no hay mejor bendición que estar bajo autoridad. Los que se someten bajo autoridad, número uno, van a vivir hasta el último año de su vida. Número dos, mi amado hermano, lo que pidan Dios se los va a dar. No sé si alguien me está escuchando. Si usted tiene un hijo, perdón, si un padre multimillonario tiene un hijo que le obedece en todo, cuando este hijo que le obedece en todo, se somete en todo, le pide lo que sea a su papá, ¿a poco su papá no se lo da? Si tiene, se lo va a dar. Así Dios con aquellos que se someten ¿a qué? A las autoridades. Entonces, ¿qué me enseña a mí la lección de Nadab y Abiú? Mucho. Número uno, tú y yo podemos estar haciendo cosas muy buenas en esta tierra, pero aún así en un camino de rebelión. ¿O no era bueno lo que Nadab y Abiú hicieron? Ofrecer sacrificio a Dios. ¿No era bueno? Era bueno. ¿Pero bajo qué principio? Rebelión. ¿Por qué? Porque no se les había ¿qué? Autorizado. No eran ellos ¿qué? Los que habían sido establecidos por Dios. Hicieron algo bueno, pero bajo el principio ¿de quién? De Satanás. Bajo el principio de Lucifer. ¿Cuántos tienen oídos? Él, entre más te reveles a la autoridad de Dios, más contento va a estar el diablo contigo. Pero ¿sabe qué sí le tiene miedo Satanás? Que un hijo de Dios se someta a Dios y se someta a todas las autoridades de la tierra. ¿Sabe por qué? El diablo sabe que donde quiera que tú vayas, el diablo va a tener que salir. Cuando lo reprendas, el diablo va a ser, mi amado hermano, reprendido en el nombre de Jesús. El diablo sabe. Quien se somete bajo autoridad va a tener poder de autoridad en esta tierra. Porque el que vive bajo autoridad es el único que posee autoridad de parte de Dios en esta vida. Hablamos y dijimos que el apóstol Pablo, desde lejos, echó fuera aquel espíritu inmundo. Ni siquiera se acercó, hermano. Ni siquiera tuvo que tocarlo. Ni siquiera tuvo que echarle aceite en la cabeza. Eso se llama vivir bajo autoridad. Aprenda a vivir bajo autoridad y ahí va a ver que en menos de 30 segundos usted va a hacer lo que tiene que hacer. Porque solo los que viven bajo autoridad pueden ejercer autoridad de Dios en esta vida. Jesús dijo: toda autoridad me es dada ¿qué? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Imagínense, la autoridad que Jesús ejercía, ¿de dónde venía? Del Padre. Toda potestad me es dada. No dijo yo la agarré, me es que dada. ¿Por qué a Jesús se le fue dada autoridad? Porque aprendió a someterse. ¿A quién? Al Padre Celestial. No sé si alguien me está escuchando. O sea, ¿cuándo se te va a dar autoridad a ti de Dios? Cuando te sometas ¿qué? A la autoridad. Muy claro. Esa es la palabra de quién? De Dios. Seguimos. ¿Por qué cree usted que la mayor cantidad de casos, no el 100%, pero gran parte,
porcentaje de casos de divisiones en el hogar, divisiones en los ministerios, divisiones en las denominaciones, son producto de qué? Rebeldía. Alguien no está supuesto a qué, o sujeto a qué, o decidido a sujetarse. El que tenga oídos para oír. Por eso viene aquí X persona y mejor levanta su propia iglesia. ¿Cuántos tienen oídos? Y a los 6, 7 meses, 1 año, 2 años se cierra esa iglesia. O algunas crecen más, pero bajo principio de qué? De rebelión, que no quiso que sujetarse. Como el hijo que se va de su casa antes de tiempo. ¿Bajo qué principio lo está haciendo? De rebelión. Vamos al otro caso que estudiamos. Estamos haciendo resumen. Número 12. Estudiamos el caso de Aarón y María. Aquí habla la historia mi amado hermano. Dice Números capítulo 12. Vaya ahí en la Biblia conmigo. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Diga conmigo: contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer ¿qué? Cusita. Si no entiende qué significa esto, es una mujer de Etiopía. Amén. María y Aarón eran los hermanos mayores de familia de Moisés. Dentro de familia, del contexto de familia, María y Aarón tenían cierta ¿qué? Autoridad sobre su hermanito Moisés. ¿Cuántos tienen oídos? Pero en el contexto de ministerio, ¿quién era la autoridad? ¿Moisés o Aarón? ¿Moisés o María? ¿A quién había llamado Dios? A Moisés. A los otros los llamó después. ¿Para qué? Para que le sirvieran a Moisés. No confundamos una cosa con la otra. ¿Cuántos tienen oídos? Te voy a poner un ejemplo. De repente un hijo tuyo, Dios lo bendice y abre una compañía grande. Y el papá va y llega a trabajar a la compañía del hijo. ¿Sabe que hay algo curioso? Que en la compañía el papá se le tiene que sujetar al hijo mientras estén en el trabajo. Regresando a casita, el papá tiene todo el derecho de mandar al hijo a botar. Si quiere 10 veces la basura, lo tiene que el hijo ir a botar 10 veces la basura. No oigo ese amén. Hay una confusión de identidades. María se le olvidó y a Aarón se le olvidó. Como en la casa estaba acostumbrada a mandar a Moisésito a botar la basura, a hacer aquí, a hacer allá, porque siempre el menor las paga, ¿sí o no? Y a veces confundimos las cosas porque ahora los tres entran en un ministerio llamado por Dios, pero Dios llama primero a Moisés y luego llama a Aarón y María como ayudantes para que le ayudaran en el ministerio. Y ahí es donde yo pienso que María y Aarón confundieron una cosa con la otra. ¿Cuántos tienen oídos? Y pensaron que como tenían autoridad en casa, podían tener la misma confianza de hablar lo que sea, decir lo que sea en cuanto a ministerio se refería. Dos errores cometieron aquí. Uno, se metieron en la decisión de Moisés de casarse Moisés con una muchacha etiopía. Ya se imagina, va, típico latino, los dos. Ya nos arruinaste la familia, Moisés. Tú tan hermoso y casarte con esta. Como que tan hermoso fuera él, ¿va? O ella.
cuestión de hermosura nadie lo sabe. No sé si alguien me está escuchando. Algo que es hermoso para usted, para la otra persona que está a su lado es feo. Y para la otra persona que está detrás de usted es feo algo, pero la que sigue allá atrás es hermoso para él o para ella. Nadie puede definir las cuestiones de hermosura. Es cuestión de lo que nosotros creamos aquí adentro. A Moisés le encantó la morenita y se enamoró de ella. Todos tenemos un derecho en la vida y nadie nos puede decir qué o cuá. Pero María y Aarón no les pareció la idea de Moisés. Le dijo algo Moisés en cuanto a lo que le dijo algo Dios a Moisés por la mujer que escogió Moisés. Pero el hombre sí tuvo la libertad de hacerlo. Luego viene el segundo error y dice, número 12, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Como quien dice, el mismo derecho tenemos nosotros, que así como Dios habla por Moisés, debería de hablar ¿qué? Con nosotros. ¿Cuántos tienen oídos, hermanos? Una cosa son los derechos que tú tienes en el hogar y otra cosa los derechos que tienes en otro llamado, de acuerdo a lo de Dios. Dios iba a hablar a través de Moisés. ¿Cuántos tienen oídos? Pero ellos se agarraron la libertad de que era su hermanito menor. ¿Y tú qué te crees? Tú eres el menor y solo por ti habla Dios. ¿Y qué de nosotros? ¿Cuántos tienen oídos? Moisés, mire, se quedó tranquilo como si nada, porque es verdad que, mire, todos los hombres que están aquí son bien mansos. Nosotros nos quedamos, ¿qué? Calladitos. Pero ¿quién pelea por el manso? Vamos a ver lo que dice el versículo 4. 3. Y aquel varón Moisés era igual a los varones de la iglesia Luz a las Naciones. Era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Digan amén los hombres, no las mujeres. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y Jehová les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Lea conmigo lo que sigue, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuál era la característica de Moisés? Fiel. ¿Y qué es una persona fiel? Obediente. Una persona sumisa. No así Moisés, que es fiel en toda mi cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Leamos el resto del 8 todos, por favor, fuerte. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Eso es lo que al ser humano le cuesta entender, al Hijo de Dios, al cristiano. No tiene temor de abrir la boca cuando no la debía de abrir. El Hijo de Dios, la hija de Dios, el siervo de Dios se va a quedar tranquilo. Pero ¿quién va a pagar las graves consecuencias de hablar lo que no debería de hablar? El que habló o el que muró. Moisés se quedó ¿qué? Tranquilo. Ya imagino que Moisés decía, ay mi hermanita, ay mi hermanito. Si supieras que yo soy un tartamudo y yo hablo lo que Dios me da, pero no es porque yo me crea. ¿Cuántos tienen oídos? A Dios le plació escogerme a mí. Si Él quiere quitarme, que me quite, pero dile a Dios, ¿sabes? Pero a Dios no le pareció. A Dios no le pareció. El que María y Aarón se querían ¿qué? Tomar ¿qué? El lugar de Moisés. ¿Cuántos tienen oídos?
Porque ¿con quién Dios se comprometió a hablar? Con Moisés. Con Moisés. Con Moisés. Y ellos querían que, como quien dice, compararse igualmente con Moisés. Si Dios habla contigo, con nosotros también tiene que hablar. El que tenga oídos para oír. Alguien allá tiene 10 años de conocer al Señor, predicó, dio una enseñanza y 10, 15, 20 hermanos le hermano, qué bonito predica usted. Ya el siguiente día está pensando, a ver, pues voy a abrir mi iglesia. ¿Bajo qué principio? ¿De rebeldía o de obediencia a Dios? María y Aarón querían ponerse en el mismo nivel que Moisés y se atrevieron a murmurar contra Moisés, exigiendo una posición que solamente es dada por ¿quién? No la agarramos nosotros, es dada por ¿quién? Ahí está la diferencia. Cuando Dios te da algo, que cuando tú quieres forzar algo. No sé si alguien me está escuchando. ¿Usted cree que yo quería ser predicador? Esto es lo que menos yo quería hacer. Pero en la Biblia usted encuentra que los que menos quieren hacer algo para Dios, esos son los que Dios, son los originales de Dios. Llamó a Gedeón, que quería Gedeón hacer lo que Dios le mandó a hacer, no. Llamó a Moisés, ¿quería Moisés hacer lo que Dios le mandó a hacer? No, le dice, Señor, yo soy el menos calificado. Llamó a Jeremías para predicar la palabra, ¿quería Jeremías predicar? No, dice, soy un niño apenas, Señor. Y así como niño le envió. Los originales de Dios son aquellos que no deseaban hacer lo que están haciendo. Pero la mayoría, podría decir arriba el 90% de los que hacen las cosas porque quieren hacerlas, lo hacen bajo el principio de rebelión. Porque quisieron hacerlo sin ser llamados por ¿quién? O escogidos por Dios. Tenga mucho cuidado que usted un día entre a un camino de estos que es peligrosísimo. Porque de parte mía yo no hubiera estado aquí. Yo no quería nada de esto. Yo me conformaba con ser un hijo de Dios, llegar a la iglesia, orar, cantar, dar mis diezmos, dar mis ofrendas y gloria a Dios, aleluya. Pero este compromiso, no. Pero Dios así es. Escoge lo que, lo más vil, lo más menos despreciado del mundo, para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero cuántos errores yo veo en esos países latinos. Pastor, ore por mí porque quiero ser evangelista. Digo yo, o sea, ¿tu voluntad es mayor que la supremacía de Dios? ¿Tu voluntad, tu deseo va por encima de la soberanía de Dios? ¿No has leído la Biblia que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras? Usted obedezca, sea fiel, sométase, y luego Dios decidirá lo que ha de hacer con usted. Y aunque esté en la montaña como David, allá en lo más rinconado donde nadie lo mire, de ahí lo va a sacar Dios, porque lo va a sacar Dios. Pero esa es la manera de Dios. Y a su nombre. Yo sé que muchas de las cosas que Dios me da no le gusta al hombre, yo sé. Pero mientras esté vivo se va a hablar. Alguien me escribió por Facebook, me dice, usted no debería de estar hablando de lo que otras personas hacen. Le digo yo, si usted ve que una hormiguita se está yendo al fuego, a un fuego o a un peligro, ¿usted no le va a ayudar para que no se vaya ahí? Claro, me dice. Pues así es, en este mundo de falsedad, alguien tiene que dar la luz a la gente. ¿Y usted algo le dolió de lo que yo dije? Por eso me habla de esa manera. Pero no es objetiva, es subjetiva su opinión. Porque si usted lee la palabra de Dios, el apóstol Pablo a Jesucristo habló de los fariseos o no habló de los fariseos. Todos hablaron de ciertas personas
que estaban engañando al mundo entero. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Entonces alertar a mi pueblo, alertar a mi gente, a mi pueblo latino, para que no sea ¿qué? Engañado. ¿Seguimos, hermano? Entonces Dios se enojó. Y cuando Dios terminó de hablar con ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? María terminó ¿qué? Con lepra. ¿Qué es lo que dijimos nosotros en las primeras lecciones que enseñamos acerca de esto? Los pecados más castigados por Dios son los pecados en contra de la autoridad. Usted puede pecar en su cuerpo, usted le pide a Dios de corazón perdón y se aparta de ese pecado, Dios lo perdona fácilmente. Pero si usted peca contra la autoridad, pobrecito de esa persona que peca contra la autoridad, porque muchos de esos pecados son castigados severamente y en algunos casos no son perdonados por Dios. A María la perdonó, amén, pero más adelante vamos a ver, y anterior estudiamos que a Lucifer no lo perdonó, y vamos a estudiar otros casos más que Dios no los perdonó, aunque por la Biblia estudiamos que Dios perdona, ¿sí o no? Pero pecados contra la autoridad, tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios es, mi amado hermano, la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Dijimos, cuando pecamos en el cuerpo, pecamos en el cuerpo, pero cuando pecamos contra la autoridad, pecamos contra Dios mismo, porque Dios es autoridad. Esa es la diferencia por la cual esos pecados son castigados severamente. María fue llena ¿de qué? Y aquí donde algunos me preguntan, pero ¿por qué María fue la que llevó todo y Aarón nada? ¿Cuántos tienen oídos? Aquí no lo relata la Biblia, pero puede ser que la que más o la que inició esto haber sido Marita. ¿Quién inició el pecado en el jardín? ¿Adán o Evita? Mujeres, ¿están aquí? ¿Por qué cree usted que Eva fue castigado mayormente más que Adán? Porque Evita transgredió dos autoridades, la de la tierra y la de Dios. Al hombre lo castigó de esta manera: trabajarás y con sudor de tu frente ganarás sustento. Amén. Pero a la mujer le digo, todas las veces que tengas un bebé o de esa luz, vas a tener ¿qué? Dolores. Vaya, qué bueno que el dolor fuera como poner una inyección, hermano, pero ese dolor ni Dios lo quiera que uno de los hombres lo experimentara. Llevar 9 meses es una de las cosas que yo no he entendido en mi limitación natural. ¿Cómo es que 9 meses tiene que llevar la mujer y tener el cuidado, el sumo cuidado de caminar, de lo que come, cómo duerme? Tiene que cambiar de vestido, ya no el mismo vestidito, si usa el mismo lo rompe. Tantas cosas, tantos cuidados, y todo por rebelde o por obediente. Por rebelde. Eso lo dejó establecido Dios para que se acuerde toda la vida que hay un Dios soberano, un Dios que Él con amor nos dijo: no coma, no coma, no comas. Y el hombre y la mujer escogió comer. ¿Sabe usted que estas últimas prédicas son las que la gente la está pidiendo como agua de mayo en mis correos electrónicos? Por eso que todas las subimos mejor ahora al internet, ahí las pueden escuchar gratuitamente, porque el Señor ya viene y hay que predicar esto a tiempo y afuera de tiempo.
Pero la realidad es que muchos seres humanos, y eso es lo que a mí me da tristeza, gran parte, podría atreverme a decir que arriba del 80% del pueblo cristiano, mi amado hermano, vive en una u otra área bajo rebelión. Si no es rebelde en una área, ¿es rebelde qué? En otra área. Y es por eso que Evita fue mayormente castigada, porque ella fue rebelde a dos autoridades al mismo tiempo. Aquí vemos a María, que ella fue la única que fue ¿qué? Castigada. Puede ser que ella haya sido la iniciadora y, como quien dice, coló a Aarón ahí. Si hay un hombre ahí al lado, digo, no se deje manipular. En serio, hermano, si mi esposa me va a inducir a mí algo que me va a llevar a rebeldía, que sea ella si quiere, pero no yo. O si ella se va al barranco, usted se va a ir al barranco con ella abrazaditos los dos ahí. No. Jesús claramente lo dijo, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán acostaditos, bien abrazaditos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ojalá que sean para las parejas de otros países, pero no usted. Pero esa es la realidad. Y a su nombre. Yo no sé por qué Dios denota todo esto de las mujeres. Con Eva, aquí vemos a María, atrevidas, pero ¿bajo qué principio? De rebelión. Hay que ser atrevidas, pero para obedecer a Dios y para someternos. Yo le aseguro que usted va a ganar mucho. Le voy a poner algo aquí tan claro. El caso de María, la madre de Jesús. Tenía María talentos de predicadora, de profeta. ¿Verdad que nada? No se nota nada de ella. No anduvo pidiendo ¿qué? Puestos, no anduvo peleando ningún lugar especial en ningún lugar. Ella, una simple mujer virtuosa, fiel, sumisa. ¿Cuántos tienen oídos? José le dijo, Dios me habló por sueños que me fuera para tal lugar. Y María le dijo, no, yo para allá no me voy porque yo en México muero. Y a su nombre. O cualquier país, pues. Diga también las mujeres. ¿Se da cuenta? María no tenía todos esos super talentazos que ahora tantas mujeres, mi amado hermano, en este día que tienen tantos talentos, pero son más rebeldes que el diablo. ¿En serio? Andan aquí, andan allá, sin siquiera el permiso de su esposo. Por el esposo ya no puede decir nada, porque si dice algo, pierde. Entonces, María no era una mujer, wow, de 4,000 talentos, pero mire cómo Dios la tiene. Casi cada semana se habla de ella. ¿Quieres que Dios hable de ti? No va a hablar por tus talentos. ¿Sabes por qué va a hablar Dios? Por tu sumisión. José le dice, mi hija, nos tenemos que ir. Y allá va María con José a otro país. No sé si alguien me está escuchando. Esos son detallitos que usted no ha leído o no le ha prestado atención, pero esos son los que le agradan al Dios Todopoderoso. Cuando alguien se somete bajo autoridad, Dios le da autoridad. ¡Dios! ¿Sabe cuántos casos he visto yo de divorcios por personas que cuando el esposo dice, me voy para tal país, se dicen, no, allá sí ya no te sigo? O sea que el amor ahora es condicionado. No es incondicional. Desde el momento que usted decidió casarse con él, se casó con todo lo que conlleva la autoridad. Esa es una de las primeras cosas que yo le dije a mi esposa. ¿Sabes tú que yo no voy a tener una nación exclusiva? ¿Sabes tú que como puedo vivir en Estados Unidos, puedo terminar en Chile, en Argentina, en cualquier país donde Dios me quiere y me necesite? ¿Estás de acuerdo a vivir con un esposo que no te va a prometer un lugar estable?
No sé si alguien me está escuchando. Que hay que ser claro. Cuando usted acepta un compromiso de matrimonio, este compromiso, pacto, viene con todas las responsabilidades. Pero hoy la mayoría de compromisos son por conveniencia. Me voy para aquella iglesia porque me conviene ser miembro de ahí. Ahí sí rápido va a ser reconocido. ¿Bajo qué principio? ¿Dios te mandó ahí? ¿O tú quisiste estar ahí por fama, por conocimiento, reconocimiento, perdón? Muchas de las cosas, diría yo, más del 80% de las cosas que se hacen debajo de esta tierra con nombre o comillas cristianas, se hacen bajo principio de rebelión. El camino de Nadab y Abiú, el camino de María y Aarón, que sirven a Dios, pero bajo principio de ¿qué? De rebelión. Vamos al último caso y aquí terminamos. ¿Se recuerda los hijos de Coré? Número 16. ¿Lo tenemos? Versículo 2, capítulo 16 de Números. Pobrecito Moisés, hermano. Aquí viene otro grupo, mire. Y se levantaron contra Moisés. Ahora ya no fueron dos, ahora fueron 250. Y se levantaron contra Moisés, ¿qué? Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones, ¿qué? De renombre. ¿Cuántos tienen oídos? Es la palabra de Dios. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Leamos todo el verso 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Esto es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios. No se defenderán. Dejarán toda causa ¿a quién? A Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.